Hey girls, bienvenidos a otro video. Hoy es el tercer video de esta serie que es Trying Your Makeup, en donde estoy probando diferentes makeups de diferentes gals. Y ahora voy a hacer el maquillaje de una modelo que tiene mucho más tiempo en el diario, sí, y que pues es una de mis inspiraciones para el Hime Kaji, y es Junkoro. ¡Yay! O sea, Junkoro no está como que muy metida en el gyaru. De hecho sigue modelando para marcas, tiene su marca de ropa, pero está más metida en el mundo fitness. Pero en el pasado ella estaba como que súper metida en el gyaru. Tenían esta onda un poco más como que Roma gyaru, e incluso tiene un tutorial para Kawaii Patin. De hecho su época como que súper mega gal, como que más Hime Kaji, fue como que en el 2009-2010. Pero de ahí se volvió más modelo de looks más one. Sí, que es el tutorial que justamente tiene con Kawaii Patin, que me parece que es del 2015 más o menos. Entonces voy a estar siguiendo ese tutorial, pero voy a ponerle, creo, pestañas un poco más tupidas, un poco más grandes, que era como las que usaba en el pasado. Sí, porque en realidad no es como que su maquillaje haya cambiado mucho, de hecho es muy similar. Y tampoco tiene muchas fotos antiguas de cómo se veía ese maquillaje. Así que vamos a seguir ese tutorial, ponerle pestañas más dramáticas. Y con eso pues vamos a armar el look de ella. De hecho voy a intentar hacer un look como que muy similar a lo que yo usaba. Creo que tengo algo en mente, como un outfit así como que... Creo que tengo varios items de los que ella usaba en el pasado, así que a lo mejor puedo recrear también uno de esos looks, pero voy a ver. El video es en sí de su maquillaje de ojos, por eso ya tengo todo el maquillaje base hecho. Y hace un tutorial como de cat eye, entonces yo usualmente no hago eso, así que vamos a aprenderlo, porque también ella lo hace de una forma muy diferente. Así que vamos a ver, yo voy a seguir su maquillaje de ojos. Este video está con subtítulos, así que genial, vamos a ir viéndolo. Le voy a bajar el volumen igual. Y voy a enseñar ahora justo ese maquillaje que es con cat eye, ¿no? Así que de hecho las pestañas que tiene me parece que son como que un poquito más grandes al medio, y son como que medio spiky, así que voy a poner unas pestañas que tengo similares a esas. Está empezando con sombras, y son unas sombras que son como que nacaradas claritas, así que yo voy con esta paleta de acá. Sí, que es una paleta de MAC, que es de la colección de Sakura, que creo que tiene justo los colores que ella está usando, ¿no? Además que su maquillaje es entre marrones, dorados y corales, así que creo que este de aquí puede servir. Ok, entonces está empezando con la sombra clarita en todo el párpado. De hecho me parece que en el video ya está como casi completamente maquillada, así que no es como que explique un montón, pero ya se ve pues como debería quedar. Y luego con una sombra más dorada está yendo alrededor de los ojos. Me parece que como es un poco más oscuro, entonces lo uso como para dar un poquito más de profundidad. Así que voy a ir con una brochita un poco más delgada, e igual alrededor del ojo, que tampoco es como que haga mucha diferencia, pero se ve como que la transición de color. Ahora está yendo con un marrón oscuro. Tengo este marrón de acá, y ese lo está usando, creo que voy a usar el marrón del medio porque es bastante marcado. Y también solamente lo hace para profundizar la cuenca del ojo. Y dice que luego eso lo sigue delineando y lo levanta siguiendo la dirección con la que se va a delinear. Voy a ir con esta brocha de aquí, que es súper delgadita, y voy a ir igual para profundizar, y de aquí lo voy a llevar hacia arriba. Y luego va a ir con pestañas. Bueno, las pestañas que tiene adentro son más chiquitas y afuera son más largas. Y me parece que ya tenía los ojos delineados, solo que no se ha visto porque se ve como que negrito por dentro. Así que voy a delinearme por dentro porque la verdad no se ve. Ok, entonces me he delineado por aquí y lo he bajado un poquitito nomás. Sí, que es donde voy a empezar el cat eye, y es donde van a terminar de pegar las pestañas. Y voy a ir con estas pestañas de aquí, que son similares a las que ella tiene, que son más chiquitas adentro y más largas por afuera. Ok, entonces ya me pegué las pestañas, están secando todavía. Y Junkoro va explicando en el video que
adentro deja como que 1 centímetro de distancia. Me encantan esos tutoriales antiguos en donde medían los ojos y decían ya, tienes que dejar 1 centímetro adentro, 0.5 milímetros, no, bueno, 5 milímetros afuera, y eso tiene que medir como que 6 milímetros, y así era como que todo lo medían, era un mate de risa. Y bueno, ahora creo que va a poner sombras debajo de los ojos y va a ir con sombras marrones oscuras. Me parece que eso va a ser para las pestañas inferiores. Voy a ir con este marrón de aquí y delineo todo el borde. Este marrón que estoy usando es un poco más oscuro que el que usé antes, porque me parece que es de esta forma de donde va a pegar las pestañas inferiores. Ok, bueno, está todo marrón. Y luego con un delineador en lápiz se delinea también la parte de afuera. Pues lo que dice es que si te delineas demasiado negro afuera, se va a ver como que muy old school. Sí, entonces voy a ir solamente como que en la esquinita de afuera, solamente para que como que se vea más ancho. Ok, creo que el de ella está como que un poquito más difuminado acá, porque el negro que ella tenía no era tan oscuro. Así que lo voy a difuminar un poquito nomás para que se vea más suave. Algo así. Ok. Y ahora va a ir con pestañas inferiores. Ok, las que tiene son como que súper naturales, así que... Ok, entonces ellas son unas pestañas inferiores bastante naturales. Yo voy a usar estas de aquí, que no sé si pueden verlas, que son también como que no son muy largas, pero son definitivamente más tupidas que esas, porque si yo me pongo pestañas así, pues no se notan en absoluto, porque mis pestañas naturales son más tupidas de lo que son sus pestañas falsas. Así que voy a usar estas que son un poco más tupidas para que se me vean como que más pelitos, que es lo que básicamente quiere. Ella está pegando sus pestañitas por partes, porque pues supongo que le es más sencillo pegársela en partes para poder hacer la forma del ojo. Yo no necesito realmente cortarlo, pero recuerdo que cuando recién empecé en el Gyaru también cortaba las pestañas por partecitas, porque darle la forma del ojo era bien complicado, porque la banda plástica de las pestañas inferiores son más difíciles de manipular que las bandas tejidas de las pestañas superiores, porque estas se adaptan están un poco mejor al ojo. En cambio estas son un poco más complicadas, así que solía cortarlas. Ahora realmente ya no lo hago, no, solamente espero a que estén como que bien pegajosas para recién pegarlas. Ok, me puse las pestañas inferiores y no sé, me gusta. Yo generalmente no me pego pestañas inferiores si no las he delineado primero, porque no tengo dónde pegarlas. Y especialmente en la parte de adentro, que es donde más cerca está la línea de agua, es difícil que se pegue, porque siempre se despega generalmente acá al medio. Entonces tengo que hacerlo como que un poquito más afuera, pero en general creo que se ve bastante bien. Y luego va con delinearse los ojos. Tiene el marcador. Yo no puedo delinearme con marcador porque apesto haciendo eso, así que voy a usar mi delineador de siempre. Y creo que ahí se va a hacer la colita. Así que voy a limpiar esto. No, ella está empezando en la mitad del ojo y luego va a ir hasta donde terminan las pestañas y de ahí hacia arriba. Es por eso que afuera me delineé un poquito hacia afuera, para que guíe las pestañas, y donde terminan las pestañas es donde recién hace el cat eye. Algo así, creo. Ok, entonces tenía que delinear del medio hacia afuera, pero no me logré. Y tuve que delinearme todo el ojo de nuevo, porque si no se iba a ver todo manchado, y tuve que limpiarlo con concealer y con un poco de sombras doradas otra vez. Pero sí, básicamente el cat eye que tiene es como que se va perdiendo con las pestañas de afuera, que son más larguitas, entonces es como que más o menos el mismo largo. Y de allí se queda, es un look sweet and spicy. No sé si quién lo hizo porque no lo he visto, o tal vez me lo pasé de casualidad, o no sé, pero ella ahí tiene eye bags bien marcados, así que voy a hacerlos ahora, porque no he visto que se los haya hecho. De hecho pensé que se los hacía después de las pestañas y me preocupé porque dije, bueno, ¿cómo meter como que sombritas debajo de esto? Pero me parece que no lo ha hecho, así que voy a hacerlo de todas maneras para que la parte de abajo se vea igual a lo que ella tiene.
Y luego tiene como que sombra, sobre todo acá al medio solamente. Así que eso lo voy a hacer con sombritas también, pero con una brocha más chiquita. Con esta brocha de aquí. Y también con el mismo marrón del medio voy a hacerlo. No es tan marcado como los de ahora, o sea, no se ve tanto que haya la sombra, me parece. Es más que nada que haya este brillito. Así que solamente lo voy a sombrar un poquito por el medio. Y lo siguiente que ya, se echa es blush, que ya me eché también. Sí, y lo siguiente son labios, así que me voy a ir con un labial naranja. De hecho creo que Yunkoro tiene gloss en los labios también. Voy a revisar una vez más. Sí, sus labios no son mate, tienen como que un poco de brillito, así que le voy a echar gloss encima. Ok. Entonces ya está. Y vamos a ver qué es lo que más dice. Creo que con eso en realidad ya terminó su maquillaje. Y bye bye. Bueno, eso fue todo el maquillaje que hice hoy día, así que intenté hacerlo lo más parecido posible. Creo que está bien, normal. Sí, me dio un poco de pena que no explique tipo cómo se echa el blush o cómo se hace los labios, pero creo que está bastante parecido. No tenía un color como que peachy tan clarito como el de ella, pero tenía este naranja. Así que creo que se ve normal, se ve similar. Y los ojos también, ¿no? Que también tiene los eye bags, pero no como los de ahora. Son como que un poquito más difuminados. Entonces también los hice así, los hice con unas sombras medio doradas. Así que ha quedado como que bien con el resto del maquillaje. De hecho me sorprende que no he usado casi nada de productos. Solamente para ojos usé esta paleta de aquí. Y luego para los eye bags usé este de aquí. Y para labios usé solamente estos dos, ¿no? Que es este, que es Powder Puff, que es de NYX, que tiene un acabado como que velvet. Y este gloss de aquí, iridiscente, que es de MAC. Así que eso ha sido. Ahora me voy a cambiar, me voy a soltar el cabello y les muestro cómo quedó el look final. Así fue como quedó el look. De hecho me cambié de ropa y me solté el cabello. Me puse esta pincha o diadema, como la llamen ustedes. Y me puse esta blusa lisa llena de blondas. Y este chaleco también tiene blondas aquí, ¿no? Porque Yunkoro cuando solía vestir Himekagi, bueno, Himekagi, en realidad solía vestir más Romeyeru. Entonces es más una onda country. Creo que esto de estar intentando diferentes maquillajes, como que ya con la práctica y estando siempre haciendo cosas distintas, pues estoy agarrándole ya la maña o el truco a las cosas que quiero hacer. Así que siento que más bien voy a mejorar mi propio maquillaje y voy a como que, sí, pulirlo mejor, no luego estar intentando tantas cosas distintas. Así que nada, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, de darle like, de seguirme en mis redes sociales, voy a dejarlas por aquí. Y pues recuerden que pueden ir a ver los otros videos que he hecho dentro de esta serie, porque estoy haciendo varios. Y espero volver pronto con el siguiente video. Bye.